Que Dios le bendiga, buenas noches. Qué bueno verle, y aunque no es un día tradicional de culto, hemos transferido este día para poder realizar nuestra celebración dominical. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí, Marlon, Dios te bendiga. Nuestra hermana Santos, que tiene un testimonio muy bonito para compartirnos. Espero que el miércoles, este miércoles de ceniza, así le llaman, ¿no? Compartamos un lindo testimonio de nuestra hermana Santos que tiene para todos nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1. Y vamos a leer un versículo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Este es un texto muy conocido por nosotros, al menos en el pueblo cristiano. Ese es un texto que usted tiene que tener subrayado ahí en su Biblia. Es un texto de memoria. Dice la palabra de Dios y la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a repetirlo todos juntos porque creo que sí no lo sabemos. 1, 2 y 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Hay un dilema entre el vivir y el morir. Pregunto, ¿qué escogería usted? ¿Vivir o morir? Usted me dirá, bueno, vivir. Otro me dirá, depende de las circunstancias. Ahora que estamos viviendo con mi mami una situación complicada, ella sufrió un infarto al cerebro y ella está imposibilitada en su lado derecho. Pronuncia algunas palabras, nos reconoce, pero está imposibilitada en la cama. Ayer estuvimos visitándole. Y uno se pregunta, cuando uno llega a esa edad o le pasa esas circunstancias, hay muchos que suelen decir, prefiero estar muerto antes que ser una carga para mi familia, antes que alguien venga y haga lo que yo antes hacía normalmente, mi aseo, darme de comer, sacarme a pasear. Ahora tengo que depender de una silla de ruedas o de una andadora. Y es difícil, es duro, porque uno también comienza a pensar, Señor, ha de estar sufriendo mi mamá, o ha de estar sufriendo esa persona. Y al hablar de este tema de morir o vivir, me encontré con esta historia de un doctor llamado Marcos Orman. Él es argentino y trabajaba como doctor en un hospital en España. Y él escribió un libro llamado Morir viviendo o vivir muriendo. Ahí está escrito. Morir viviendo o vivir muriendo. Y este doctor tiene una historia interesante porque él hizo la primera eutanasia en España. ¿Sabe lo que es eutanasia? Es la muerte asistida. O sea, la persona que está en la cama le dice al doctor, doctor, ya no aguanto más. Tengo mucho dolor. O mi condición es demasiado crítica y yo quiero que usted me mate. Entonces el doctor tiene un dilema y este doctor, Marcos, tuvo ese dilema, pero ya esa persona no le asistía la medicina, lo que le ponen para el dolor,
la morfina, los sedantes, ¿no verdad? Ya no le servía a esa persona. Su dolor era demasiado intenso. Entonces esta persona le dijo, e incluso la familia de esta mujer le dijo: doctor, haga lo que tiene que hacer. Y el doctor tomó una solución salino, ni sé cuánto, se le inyectó a la mujer y falleció. Después de un tiempo, la clínica, el hospital donde estaba, lo denunció porque no es legal la muerte asistida en España, como tampoco es legal aquí en Ecuador. ¿Se acuerda que hace algunos domingos atrás hablamos de esto que había sucedido en Colombia? Y ya han fallecido algunas personas así, han sido asistidas en su muerte de esa manera. Este doctor tuvo que irse de España porque lo acusaron, lo condenaron a 10 años de cárcel, solamente cumplió 1 año, pero tuvo que irse, porque lógicamente nadie quería contratar a un hombre que lo llamaron el doctor muerte, solo por una muerte. Y él escribe este libro y ahora, como ustedes ven ahí en la foto, él hace foros donde conversa con la gente y al final de dar su testimonio de su historia con respecto a esta muerte, porque él no siente remordimiento. Él dice: yo tuve que hacer lo que tuve que hacer. Alivié el dolor de esa mujer y la terminé matando. Ese era su deseo y fue el deseo de sus familiares. De hecho, en el juicio que le hicieron a este doctor, la familia de esta mujer testificó a favor de él y dijo: él no tiene la culpa. Mi mamá quiso que hiciera eso el doctor. Pero cuando comparte esta historia, este doctor, porque fue a vivir a Inglaterra y ahí otra vez lo acosaron, le dijeron: tú eres el doctor muerte, y no lo dejaron trabajar. Y él comenzó a dar estas charlas y conversar con la gente con respecto a este libro, Morir viviendo o Vivir muriendo. Muchos dicen que hay una dignidad al final de los días, la dignidad de morir bien o de vivir bien. Pero ¿quién determina eso? Vivir o morir. Nosotros creemos que es Dios y sabemos que Él da la vida y Él la quita, pero hay estas circunstancias un tanto difíciles que nosotros tenemos que aprender a conocer. ¿Cuál es el final de esta historia del doctor Marcos? Es que cuando él hace estas reuniones, les pide a la gente: escriban en un papelito si soy culpable o inocente de la decisión que tomé con esa mujer. Usted que conoció ahorita la historia, ¿ese doctor es inocente o culpable? ¿Qué escribiría usted en ese papel? Es una cuestión de conciencia. Nosotros como cristianos tal vez le diéramos el membrete de culpable. Y él al final, en una entrevista que concede a un medio de comunicación, dice, escuche lo que dice este hombre: si lo volvería a hacer, si me dijeran que lo vuelva a hacer, ya no lo haría más. Y no tanto por la culpabilidad, él dice que no lo volvería a hacer por todo lo que causó, el revuelo que causó quitarle la vida a una mujer. Perdió su profesión, perdió su licencia, su credibilidad. Es difícil. Pero hoy no vamos a hablar de un tema ético, si debemos de procurar la muerte asistida o no. Estamos hablando de estas palabras que el apóstol Pablo lanzó, algo así como dando una opinión. Si usted se da cuenta, él dice: porque para mí. Nosotros podemos tener distintas opiniones con respecto a esto de la eutanasia. Y en algún momento alguien dirá: bueno, yo no quisiera vivir así.
con pañales, que me atienda una enfermera o ser puesto en un lugar para ancianos. Preferiría morir dignamente en mi cama y en mi casa. Pero Pablo dice, para mí, ¿estaríamos de acuerdo en esta premisa de Pablo? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice, para mí la vida es Cristo, pero si muero es mucho mejor. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Ojo con lo que está diciendo. Porque en otras palabras, Pablo está diciendo, prefiero morirme. Es su opinión. Ahora, que estemos nosotros de acuerdo, no, esa es otra postura. Pero tenemos que entender muy despacito esas palabras. Porque lo bonito es vivir para Cristo, ¿o no? Amén. Sí, eso es lo bonito. Pero cuando ya llega la palabra morir, es como que yo le dijera, a ver, ¿cuántos quieren morir por Cristo? Nos vamos todos a Ucrania. Veo sus manos. Usted iría bajando la mano. Vivir, pastor, vivir. Morir no. Porque Pablo no está haciendo una declaración, cuando ya llegue a viejo, ahí me voy a morir con Cristo. No, está diciendo en este momento. Morir, en este momento, para mí morir, quisiera morir. Pero la pregunta es, ¿por qué pensaba así? Vamos a leerlo. Ahí en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 12. Lea conmigo. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás, en toda la cárcel. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Por qué Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero si me muero es mucho mejor? Pablo está hablando de un contexto de prisión. Estaba preso escribiendo esta carta a los filipenses y él estaba esperando su liberación. Pero para alguien que ha estado preso sabe lo que significa eso, perder la libertad. Estar en un lugar, si tiene claustrofobia, imagínese ahí en un cuartito pequeño, tal vez en una celda. Pablo ya lo sabía, pero él decía, estas aflicciones me hacen pensar de una manera, estoy sufriendo y sé que por estos sufrimientos puedo morirme. Nosotros no hemos llegado a ese nivel de sufrimiento.
Pablo sabe lo que es estar en una prisión. Y por eso él dice, no como un escape, lo está diciendo como algo real. Estoy sufriendo, estoy pasando por una aflicción, que para mí mejor es estar en la presencia de Dios. Pero dice, aún estas prisiones redundan en bendición, porque hay gente que se está armando de valor. Porque me ve preso, pero no me ve con la boca callada. Sigo predicando el evangelio. Esta aflicción está causando cosas buenas, pero todo esto lo dice porque Él quiere que algo nosotros entendamos en el cuerpo. Porque si nosotros llegáramos a entender toda esta dimensión de lo que Pablo pasó, nosotros comprenderíamos que en esa liberación que habla Pablo hay un propósito. Diga conmigo, propósito. No es vivir por vivir, ni morir por morir. Es entender que para mí el vivir tiene un propósito. Y la muerte también tiene un propósito. Pero me decía Samuel, porque hablábamos de si mi mami moría. No sé cómo llegamos a esa conclusión, pero como la vemos ahí en la cama. Y Vero me dice, Samuel, ella ya ha cumplido como madre, como esposa, como pastora, como sierva. Ella podría recitar este versículo con toda honestidad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por su edad, por su situación, ya ella ha cumplido un ciclo de vida. Pero ¿qué de nosotros que estamos aquí? Le pregunto, ¿usted ya tiene un propósito de vida? Cuando uno entiende el propósito de Dios, uno dice, venga la muerte. Si tiene que venir, que venga, porque yo ya entendí cuál es mi propósito y he hecho todo lo que tenía que hacer en esta tierra para glorificar el nombre de Dios. Si muero mañana, me voy con Cristo. ¿Está entendiendo la dimensión de estas palabras de Pablo, de esta opinión de Pablo? Quiero leerle un pasaje en Hechos, capítulo 27. Pablo no solamente pasó por circunstancias de encarcelamiento, sino que también pasó por circunstancias difíciles como un naufragio. Y en este capítulo 27, que le invito a leer en su casa, porque no lo vamos a leer hoy, porque es muy extenso, narra toda la historia del viaje de Pablo a visitar a un gobernador, a una autoridad. Y Pablo le había recomendado al capitán del barco, mira, no salgamos porque esta época hay muchas tormentas y puede causar estragos en la nave. A propósito, el barco era bastante grande, porque ahí habla de muchas personas dentro del barco. Y sucedió lo que tenía que suceder. Pasó la tormenta. Lea conmigo el verso 20. Durante muchos días no pudieron ver el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, con la tormenta, el barco, el clima, ya no había esperanzas. Muchos días, dice. Versículo 21. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta.
Así se habría evitado este prejuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a una isla. ¿Cómo termina esta historia? Pues el barco zozobra. El barco se hunde. Pero ninguno de los que viajaban en ese barco murió. Porque había una palabra de parte de Dios que le dijo al apóstol Pablo: mira, nadie va a perecer, nadie va a morir. Es como que si en las manos de Pablo hubieran estado las vidas de esos marineros. Y Dios le dio la gracia de que no perdiera ninguno. Para mí el vivir es Cristo, pero si muero en este naufragio, Pablo entendía que la muerte era su ganancia. Pero temía por la vida de los demás. Y Dios le dio la gracia de poder salvar a esa gente. Pudieron haber muerto, pudieron haber perecido, sí. Pero Dios actuó de esa manera en bendición y a favor de esas personas. ¿Qué significa el vivir en Cristo? Dice ahí: para mí el vivir es Cristo. El término que usa es estar viviendo. La semana pasada hablamos de que la gracia es algo continuo. Pablo estaba diciendo: la vida continúa. Cuando dice para mí el vivir es Cristo, yo entiendo que la vida no es solamente lo que voy a vivir en esta tierra. Porque si la muerte es un paso a otro estado de vida, Pablo está diciendo: yo voy a seguir vivo. Porque mi esperanza está en Jesús. Para mí el vivir es Cristo, porque Él me ha dado vida, y no solamente la vida eterna, sino que la vida después de la muerte. No es solamente algo espiritual, es algo real. Voy a seguir vivo, es lo que está diciendo Pablo, porque yo confío en Cristo. ¿Cuántos creen eso? Cuando usa la palabra Cristo, está refiriéndose al ungido de Dios y la promesa del ungido de Dios. La promesa del Mesías, de Jesús. Leamos en Mateo 16. Verso 21 en adelante. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y, ¿qué cosa? Morir. Y resucitar al tercer día.
Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlos diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Jesús está diciéndole a sus discípulos: voy a morir, me van a matar, me van a asesinar. Está profetizando su muerte y también su resurrección. Pero Pedro, humanamente hablando, le dice: Señor, no te mueras. No sé cuántos nosotros hemos dicho estas palabras a un familiar. Mamita, abuelita, yo quisiera que nunca te murieras. ¿Usted lo ha dicho? Un nieto que se acerca y le abraza: abuelita, yo no quisiera que nunca te vayas. Suena muy bonito, suena muy conmovedor, pero es una emoción humana. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús: Señor Jesús, no, pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo te van a matar? No, pues, por favor, no vayas a la cruz. Jesús entiende estas palabras, no solamente desde el punto de vista humano de Pedro, sino también con una motivación que venía de parte del diablo. Una vez más, el propósito. Jesús ya tenía un propósito para ir a la cruz, y Pedro le estaba diciendo: no cumplas con ese propósito. Y Jesús le dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera y sígame. Porque déjeme decirle una cosa, que todos los que tomamos la cruz de Cristo estamos expuestos a la muerte. Somos susceptibles de morir en cualquier momento. Y no estoy hablando morir porque de pronto estamos predicando. No, porque somos humanos. Somos falibles. Y tenemos que entender en algún momento como un factor de riesgo la muerte. Leonardo decía hace un momento: ay, da miedo ir a Guayaquil con todo esto de los sicarios y los robos y los disparos y asesinatos y tanta cosa. Pero tanto usted como yo estamos susceptibles a eso, a la muerte. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, aprenda que la muerte es algo real y sígalo. Jesús termina diciendo aquí: ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Quizás nosotros vivimos en un marco donde tenemos casi todo controlado. No sé si se ha dado cuenta ahora, somos bastante cuidadosos. ¿Sabe dónde ocurren los accidentes más graves en la casa? ¿Sabe dónde ocurren? En el baño. Usted se puede resbalar con el jabón y chao pescado.
Sí, en el baño. Tenemos que aprender a vivir así. No con miedo a la muerte, pero sí sabiendo que es una realidad que podemos pasar. Que puede llegar en un momento. Quiero que leamos Lucas capítulo 9, verso 22. También les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Para que usted y yo tuviéramos vida, Jesucristo tuvo que morir. Y sabe una cosa, nosotros, para tener esa vida, tenemos que morir también. Morir para vivir, como dice allí. Dígale al que está a su lado, muere para que vivas. No estoy hablando de la muerte física, por si acaso. No le estamos diciendo la muerte a nadie. Estamos hablando en el área espiritual. Porque si Cristo murió, nosotros vivimos hoy. Porque Él vive, dice un coro, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay dolor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Ahora nosotros encontramos en la vida un plus, algo adicional, algo mayor. Para mí el vivir es Cristo. Pablo termina diciendo, el morir es como ganancia. Nos habla de nuestra condición, nos habla de que tarde o temprano nos va a llegar la hora. Tarde o temprano, la muerte será algo muy real. Ayer estábamos compartiendo en la casa de nuestra hermana Esperanza Gamboa. Y ella llegó a una reflexión muy hermosa que se la dijo su esposo Luis. Ella decía, tú te me adelantaste en el camino de la salvación. Él recibió a Jesús. No se bautizó por si acaso, pero sabemos que está en la presencia de Dios. Pero algo que decía la hermana Esperanza y que le dejó muy en claro Luis, es que la salvación es individual. Y él le dijo, yo ya hice mi decisión, ahora te toca hacerla a ti. Esa es la ganancia. Eso es de lo que está hablando Pablo. La palabra ganancia tiene que ver con dinero. Hay mucha gente que no le gusta hablar de esto, pero es real. Y yo entiendo esto de una manera. Usted tiene que sacar las cuentas con Cristo o sin Cristo. Sin Cristo, ¿cuánto perdió? ¿En cuánto malgastó su dinero en vicios, en todas las cosas malas que usted pueda imaginarse? Entonces hay que sacar las cuentas, porque con Cristo nunca hay pérdida, hay ganancia y también hay billete. Sí, hay dinero. Hay mucha gente que no le gusta hablar del dinero, de la prosperidad. No, hay prosperidad en Cristo Jesús. Hay una ganancia en Él. Por otra parte, cuando hablamos de ganancia, hablamos de lo productivo que podemos ser para el reino de los cielos. Yo creo que Pablo estaba pensando,
Antes de que me llegue la hora, yo voy a llevar la suficiente cantidad de almas a los pies de Cristo. Y si otros se están animando a predicarlo, así sea por orgullo, así sea porque quieren causar problemas, no me importa. Ellos van a seguir predicando el evangelio igual que yo. Y si yo cumplo mi propósito en esta tierra, eso para mí es mucha ganancia. A mí siempre me enseñaron de chiquito que Dios nos va a dar una corona y en esa corona va a poner piedras preciosas, y esas piedras preciosas significan las almas a las personas a las cuales usted les predicó. Pregúntele al que está a su lado: ¿cuántas piedras preciosas tiene tu corona? Eso me dijeron a mí. No sé si sea teológico o sea bíblico, pero alguien me enseñó en la escuela dominical eso. Entonces yo me he hecho la idea: ay, mi corona tiene que tener bastantes piedras preciosas. Ganancia. No porque después voy a vender las piedras preciosas. Este rubí lo voy a vender. No porque signifique plata. Significa una ganancia. Porque yo he aprendido a ser productivo en el camino de Dios. Y entonces ya me llega la hora de partir. Yo digo: estoy listo, porque ya todo lo que pude haberle dado al Señor en vida, se lo he dado. Y el hermano santo sabe de lo que estoy hablando. Porque alguien puede decir: ay, pastor, yo ya soy de tercera edad. Ay, pastor, yo soy nuevo en la... No tiene nada que ver. Tu vida tiene que ser una ganancia para el reino de los cielos. ¿A cuántos has ganado? Morir es ganancia, pero cuando yo he aprendido a ser productivo. Vivir o morir, ese es el dilema. Volvamos a Filipenses 1 y lo que Pablo dice, verso 22 en adelante: porque si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Está entendiendo ahora la manera de pensar de Pablo, el dilema que él estaba viviendo? Él decía: chuzo, yo me quiero morir porque quiero ver a Jesús. Y no es que estaba diciendo: a ver, mátenme. No, pero él decía: yo quisiera estar en la presencia de Dios, pero tengo un dilema. Si me quedo a vivir, lo que viva va a ser para bendecirlos a ustedes. Entonces no sé qué elegir: seguir viviendo para Cristo o morir, que es ganancia. No sé cuántos han tenido este dilema. Si usted cree en los sueños y las revelaciones, muchos han soñado con el cielo y asimismo con el infierno. Eso es algo personal. No voy a tocar si es real o no es real. Pero cuando uno tiene ese tipo de experiencias extracorporales, paranormales o como usted quiera llamarles, sobrenaturales, uno comienza a pensar: caramba, en ese lugar maravilloso yo me quisiera quedar. Yo he escuchado testimonios de gente que estando ahí en la presencia de Dios dicen: uy, qué lindo, qué paz, pero se acuerdan que en la tierra tienen hijos, esposos. Y eso les hace pensar: ay, no, mis hijitos. Y regresan al cuerpo. Pablo estaba pasando algo parecido. Quisiera estar allá arriba. Quisiera caminar en las calles de oro. Quisiera ver ese mar de cristal. Quisiera ver el rostro de Jesús, a quien solamente lo he visto en visión, que a propósito me botó del caballo. Quiero verlo, quiero conocerlo. Pero por otra parte, tengo mucho trabajo que hacer aún en esta tierra.
Dígale al que está a su lado, tengo aún mucho trabajo que hacer aquí. Y no solamente estoy hablando de la familia, porque usted puede ser un padre joven y puede decir, todavía mis hijos están chiquitos, me necesitan. No, es su trabajo en el Señor, es la productividad que usted pueda darle al Señor Jesucristo mientras vive aquí. Por eso Pablo no sabía qué escoger y tenía este dilema. Pero él mismo, de alguna manera, se responde. Romanos 14, con esto termino, 7 y 8. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Una de las cosas que nosotros hemos entendido cuando venimos a los pies de Cristo es que nuestra vida ya no es nuestra. ¿Usted entiende eso? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. O sea, ya las cosas no son como yo antes las pensaba. Un momentito, te dice Dios. Ahora ya no vives tú, ahora yo vivo en ti. Y dice Pablo, nadie muere, ni nadie muere para sí. Ni la vida ni la muerte está en las manos del hombre. Está en las manos de Dios. Pero todo por un propósito divino. Señor, si yo he acabado la obra tuya aquí en la tierra, en cualquier momento puedes llevarme, Señor. Estoy listo. ¿Y cómo termina el verso 8? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pablo tenía la respuesta a su dilema. Sea que viva o sea que muera, yo soy de Jesucristo. Sea que acabe mi tarea aquí o que aún siga viviendo, yo soy de Cristo. No vivas para ti, vive para Cristo. No vivas para satisfacer tus deseos. No vivas solamente para cumplir tus sueños. No vivas solamente para tu familia. No vivas solamente para hacer dinero. Vive para Cristo. Y todas las demás cosas, ¿cómo dice? Vendrán por añadidura. Por eso Jesucristo lo dijo muy claro. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ayer, después de 7 días del fallecimiento de nuestro hermano Luis, Dios fue glorificado en ese lugar, para que la gente escuche el mensaje. Hablamos de las 10 vírgenes, hablamos de la seguridad de esperar, de velar, de estar apercibidos en estos últimos tiempos. Vamos a orar. Padre eterno, si el apóstol Pablo tenía este dilema, ¿cuánto más nosotros?
tendremos este entredicho entre nuestras manos: vivir o morir. Y aunque la muerte nos ha golpeado y seguimos vivos aquí en este lugar, a veces nos preguntamos, ¿qué sería estar en tu presencia? ¿Qué sería gustar por un momento tu maravillosa presencia, Señor? ¿Qué sería experimentar el cielo en carne propia? Para algunos sería algo sublime, algo especial. Para otros no quisieran dejar esa experiencia. Pero te digo una cosa, iglesia, y a los amigos que nos visitan en este día: aún hay un propósito de Dios para ti. Vivir por Cristo. Y si hay que morir, entendamos que hay una ganancia espiritual para los que somos sus hijos. Sea que vivas o sea que mueras, tú eres y le perteneces al Señor Jesús. Haz que tu vida no sea tuya, sino de Él. Haz que los propósitos de Dios en tu vida se cumplan. Sé productivo para el reino de los cielos. Y cuando ya sientas que llega el final, puedas decirle a Dios: Señor, estoy listo, estoy lista. Recíbeme en tus brazos. Me decía la hermana Gamboa que Luis estaba muy tranquilo ahí en el hospital donde falleció. Que en su rostro no había tribulación, en su rostro no había desesperación, no había dolor. Estaba muy tranquilo. Y yo para mis adentros dije: Señor, esa es la esperanza de un hijo tuyo, que sabe que por vida o por muerte somos tuyos. Señor, enséñanos a vivir todos nuestros días, dice tu palabra, trayendo al corazón una razón para seguir viviendo. Enséñanos a contar nuestros días, Señor. Enséñanos a vivir cada día para ti. Ayúdanos, Señor. Así como el apóstol Pablo nos ha enseñado hoy, que si él vivía era para que otros conozcan de ti, para que muchos lleguen al arrepentimiento. Pero si moría,
Él anhelaba estar con su Señor. Recibiendo el abrazo del Padre, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Hoy yo quiero que usted salga en esta noche convencido, convencida de que por vida o por muerte usted está aquí con un propósito. Y que al final de todo Dios se va a glorificar a través de usted, a través de mi vida. Solamente dígale al Señor en esta hora: Padre, mi vida te pertenece. Ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Las cosas viejas pasaron. Ya no me mando yo. Ahora tú gobiernas mi vida. Ahora tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a vivir el resto de mis días hasta que tú me llames con un propósito claro. Predicar el evangelio de Jesucristo a todo aquel, a toda criatura. Para que en mi vida se cumpla tu propósito y haya ganancia en el reino de los cielos. No quiero irme de este mundo, dígale a Dios, no quiero irme de este mundo sin haber rescatado a muchos del infierno, de la perdición. Quiero que mi vida tenga un significado, que tenga un propósito. Y sobre todas las cosas, tú seas glorificado. Ayúdame, Señor. Glorifícate a través de mi vida. En cada paso que doy, a donde quiera que voy. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.